Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al anteúltimo Ateneo del año 2023, la Sociedad Argentina de Lípidos. En esta oportunidad vamos a tener como invitado al doctor Juan Patricio Nogueira. Juan, como la gran mayoría de ustedes lo conocen, es el expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, es actual presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, es investigador del CONICET, es médico endocrinólogo, por supuesto especialista en lípidos, y hoy Juan nos va a estar hablando acerca de lo que es avances en el diagnóstico y tratamiento de la quilomicronemia familiar. Así que bueno, le agradecemos a Juan. En esta oportunidad contamos también con el auspicio para este Ateneo del laboratorio PTC. Gracias, Santi. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que siempre es un placer participar en los Ateneos. Eh, Gracias al trabajo también mancomunado de Valeria y Santiago, ha tenido y ha continuado con éxito, y esperemos que los próximos que tomen la posta de este evento, que bueno, surgió la pandemia virtualmente, hoy por hoy se considera como un eje, una columna vertebral dentro de la sociedad de lípidos. Así que nada, vamos a empezar con avance en el diagnóstico y tratamiento de quilomicronemia. Al final hacemos preguntas y bueno, son todos expertos en lípidos, la mayoría son todos los socios de la Sociedad Argentina de Lípidos, así que la idea es compartir ideas y debatir hipótesis porque de esto no todo se sabe. Este es un poco el programa de la charla, ¿sí? Vamos a empezar siempre, o en mi caso, yo siempre trato de elegir la fisiología como hincapié inicial para después entender la fisiopatología. Yo interpreto el metabolismo de los triglicéridos como una balanza entre la producción y el catabolismo, y cuando hablamos de producción, contamos con dos apoproteínas, la ApoB48, que es constitutiva del kilomicrón, y la ApoB100, que es constitutiva del VLDL. Estas dos lipoproteínas se conocen como lipoproteínas ricas en triglicéridos. Cuando hablamos del catabolismo, tenemos que hablar de esta enzima, ¿sí? La lipoproteinipasa, que es la que primero interviene en el catabolismo de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Después interviene en segundo nivel, y vamos a ver después unos gráficos, unos receptores hepáticos que captan lo que serían los remanentes de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pero a su vez esta enzima, que es un dímero, está inserta en el endotelio y tiene moduladores, tiene factores que activan y factores que le inhiben. Una de los factores que le inhiben es la ApoC3, y vamos a ver otras que también la activan. Repasemos un poco el metabolismo intestinal del enterocito, y acá tendríamos la membrana apical, acá la basal, y le llega al enterocito los ácidos grasos libres, que es una de esta cadena de transportadores en la membrana apical, recordemos el CD36, y la familia de las proteínas de transporte como la FAP, ¿sí? Que lo que hace es transportar el ácido graso libre hacia el citosol, se encuentra con otra proteína de transporte, lo lleva a este espacio que es el retículo endoplásmico, donde el ácido graso se encuentra con el glicerol, se esterifica, se forma el triacilglicerol, que es el componente grasoso, digamos, del kilomicrón, y este triacilglicerol se articula, se esterifica con el componente proteico, que es la B48, a través de esta proteína, ¿sí? Que está en color violeta, que es una proteína de ensamblaje conocida como MTP, o proteína de transferencia microsomal. Y se forma el kilomicrón. Pero aparte tenemos los ácidos grasos de cadena media, que fíjense que van directamente, no son transportadores, no se unen al kilomicrón, y cuando llegan al capilar sanguíneo activan lipoproteinipasa, y cuando llega al músculo estimula la oxidación, la beta oxidación de ácidos grasos en músculo. En realidad, los ácidos grasos de cadena media vienen en aceite y tienen, digamos, un efecto fisiológico y terapéutico hipolipemiante, porque activar lipoproteinipasa y estimular la oxidación de ácidos grasos baja el nivel de triglicéridos. Por otro lado, recordemos siempre el colesterol libre, que se une a su proteína, que es el Niemann-Pick, donde actúa el ezetimibe, y se esterifica también el retículo endoplásmico liso, perdón, y se libera también como kilomicrón, pero recordemos que el kilomicrón es rico en triglicéridos. Repasemos ahora las hormonas que regulan el metabolismo del kilomicrón. Y por un lado, acá en este gráfico tenemos insulina y GLP-1, que lo que hacen es frenar la síntesis de kilomicrón, frenan sobre todo la síntesis de MTP.
Y el GLP-2, que no es tan conocido, pero lo conocen mucho los gastroenterólogos porque hay hormonas inyectables de GLP-2 que se usan para el intestino corto, porque el GLP-2 tiene el efecto opuesto al GLP-1. Si el GLP-1 frena síntesis de kilomicrón, el GLP-2 aumenta síntesis de kilomicrón y favorece la absorción de vitaminas liposolubles y, lógicamente, para el intestino corto es muy útil como agente terapéutico. Entonces, se sintetizan por día 200 miligramos de kilomicrón, que este kilomicrón tiene B48, sufre la acción de lipoproteína lipasa, disminuye de tamaño, se convierte en kilomicrón de remanente y es captado por receptores hepáticos. Uno de esos receptores conocido como la proteína relacionada al receptor del LDL o conocido por la sigla LRP, que capta el kilomicrón remanente. Y así la historia del metabolismo del kilomicrón. Pero ¿qué pasa? Del kilomicrón tenemos kilomicrón maduro, ¿sí? Como cargado en grasa, tipo Rottweiler, que este kilomicrón maduro cargado en grasa, para identificar ese kilomicrón maduro, debería utilizar un marcador como es el retinilpalmitato. ¿Por qué el retinilpalmitato? Porque, lo dije previamente, las vitaminas liposolubles se meten al kilomicrón y se forma esa micela y favorece la absorción. Entonces, un derivado de la vitamina A, el retinilpalmitato, se incorpora solo en el kilomicrón maduro, no en el kilomicrón reciente, sino en el maduro que está cargado en grasa. Entonces, para identificar kilomicrón maduro debería utilizar retinilpalmitato. Esto se hace a través de una técnica que se llama HPLC, por un área bajo la curva, y ya obtengo en estado postprandial lo que sería el área bajo la curva de kilomicrón maduro. Pero el intestino libera distintos tamaños de kilomicrón. Y esto es como las camisas, ¿no? Pequeño, medio y large. Y resulta ser que independientemente del tamaño, si yo quiero medir el número de partículas, debería elegir la ApoB48. ¿Por qué es importante este gráfico y separar un poco las aguas? Porque cuando yo tengo una hipertrigliceridemia severa, a mí me conviene, entre comillas, identificar el kilomicrón maduro, el kilomicrón que lleva mayor cantidad de triglicéridos. Para eso debería elegir el retinilpalmitato. En cambio, cuando yo tengo una hipertrigliceridemia moderada con el diabético tipo 2 o como en el non-alcoholic fatty liver disease, que sería la esteatosis o esteatohepatitis, debería identificar número y para eso el número de partículas depende del ApoB48, está relacionado principalmente con insulinoresistencia. A modo de resumen, triglicéridos, pensemos elevados, pensemos en pancreatitis y pensemos en retinilpalmitato. E hipertrigliceridemia moderada, pensemos en B48 como factor de riesgo cardiovascular. Ahora volvemos al hígado, al VLDL. Y acá es un poco más complejo el metabolismo porque fíjense que la insulina tiene como dos acciones. Por un lado, frena la lipasa hormonosensible, entonces hace que llegue menos ácidos grasos al hepatocito. Por otro lado, la insulina también frena la síntesis de la ApoB100, junto con el glucagón. En este sentido, actúan de forma sinérgica, insulina y glucagón frenando síntesis. Los estrógenos sabemos que tienen un efecto opuesto, o sea, aumenta síntesis de ApoB100. A su vez, en el hígado tenemos lipogénesis de novo, que esto es favorecido por los azúcares simples, glucosa y fructosa. Y acá tenemos un dato nutricional importante cuando tratamos pacientes con hipertrigliceridemia severa, porque lo que evitamos es justamente la ingesta de azúcares simples para evitar la lipogénesis de novo. Y resulta ser que el hígado libera dos subtipos de partículas, el VLDL de tipo 1, ¿sí? Que es más cargado en grasa, y el VLDL de tipo 2, que es más pequeño, es más rico en colesterol. Ahora, a estas dos subtipos de partículas, el 1 y el 2, actúa de igual forma la lipoproteína lipasa, se forman los remanentes y son captados de nuevo por el hígado. Recordemos que fíjense que la lipoproteína lipasa, cuando resumimos las dos vías, la exógena y la endógena, actúa en las dos. Es, digamos, una vía final común, es como una compuerta del dique. Sí o sí debemos pasar por lipoproteína lipasa. Y hay un concepto fisiológico importante que la lipoproteína lipasa, en estado postprandial, prefiere el kilomicrón sobre el VLDL. Entonces, cuando hay un déficit de lipoproteína lipasa, lo primero que se va a acumular es kilomicrón y en segundo orden se va a acumular el VLD. Son datos fisiológicos para entender algunos conceptos
fisiopatológicos y también terapéuticos. Y acá tenemos la responsable del catabolismo, ¿sí? La lipoproteinipasa. Esta es una imagen tridimensional. Recordemos que la forma activa es un dímero. Y hay, fíjense, 4 factores de color verde, que son activadores, y 2 factores inhibidores de color rojo. Estos 4 activadores son, hay 2 apoproteínas, la ApoA5 y la ApoC2, y 2 proteínas que intervienen, uno en el anclaje al endotelio, que es el GPIH-BP1, y otro que interviene en la maduración, convirtiendo monómero en dímero, el LMF1. Y a la izquierda tenemos estos factores inhibidores, que es la ApoC3 y la familia de las angiopoetinas 3, 4 y 8. Recordemos, todo lo que está en color verde sirve para el diagnóstico. Estos 4 activadores, recordémoslo, porque sirven para el diagnóstico genético en pacientes con hipertrigliceridemia severa. ¿Por qué? Porque sabemos que el 80% de la mutación con pérdida de sentido está en la lipoproteinipasa, pero hay un 20% que está en los activadores, ¿sí? Digamos, cuando uno pide el panel de la lipoproteinipasa o del hipertrigliceridemia severa, pide lipoproteinipasa más los 4 activadores. Mutaciones con pérdida de sentido, siempre. Entonces, esto de color verde sirve para el diagnóstico. Y el color rojo, que son los inhibidores de lipoproteinipasa, recordémoslo, la ApoC3 y la angiopoetina, porque en realidad toda la estrategia terapéutica está dirigida a inhibir a los inhibidores. Es un juego de palabras, pero tiene sentido. Si yo inhibo a los inhibidores, dejo más libre si la actividad lipoproteinipasa y funciona correctamente. Vamos a ver luego cuáles son esos agentes. Entonces, repasemos un poco la ApoC3. La ApoC3 fue descrito por Fredrickson en 1942, y la ApoC3, su primera función, como vimos previamente, es inhibir a lipoproteinipasa. Pero tenemos un segundo nivel, como había explicado previamente. El catabolismo de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos tiene 2 niveles. Uno, que es la lipoproteinipasa, y otro, el segundo nivel, que depende de la captación de receptores. Y fíjense que la ApoC3 también actúa a este nivel. Y en menor medida, el tercer nivel es que la ApoC3 estimula secreción de BLD. Entonces, podemos resumir que la ApoC3 estimula secreción de menor cuantía, pero la estimula, y frena el catabolismo de la lipoproteinipasa, por un lado, dependiente de la acción sobre la lipoproteinipasa, y el segundo mecanismo es independiente de la acción de la lipoproteinipasa a través de los receptores. Vamos a ver luego por qué es importante recordar estos 2 niveles de acción de la ApoC3 sobre el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces, ya metiéndonos en la patología, dentro de la fisiopatología, sabemos que estamos hablando de la hipertrigliceridemia severa con valor de corte por encima de 885 miligramos por decilitro. Y si fuera un iceberg, decimos este es el valor de corte, pero por debajo de ese iceberg tenemos el síndrome de quilomicronemia familiar con un patrón recesivo de baja prevalencia, con un patrón mucho más severo. Y el segundo síndrome es un síndrome poligénico, mucho más prevalente, que es conocido como síndrome de quilomicronemia multifactorial. El término multifactorial me está indicando que tiene 2 componentes, uno genético, principalmente poligénico, y otro relacionado a factores de insulinoresistencia que en combinación con lo genético explicarían la hipertrigliceridemia severa. Entonces, yendo a la fisiopatología y volviendo a esa balanza original, el problema de la hipertrigliceridemia severa no está en la producción, sino en el catabolismo, principalmente en el catabolismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del catabolismo, tenemos que la lipoproteinipasa, como dije previamente, cataboliza el kilomicrón, pero al estar bloqueado se acumula el kilomicrón y luego se acumula el VLD. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de quilomicronemia familiar? Son síntomas todos debidos a hiperviscosidad. Porque como dije, lo primero que se acumula es kilomicrón, que es más gordito, si bien tiene menor densidad, pero circula más lento que el VLD. Entonces aparecen síntomas abdominales, dolores de tipo cólico, algún síntoma como diarrea o vómito. El síntoma cardinal más grave es la pancreatitis aguda o la pancreatitis crónica o recurrente.
Como tenemos hiperviscosidad, hay, digamos, menor flujo sanguíneo del sistema nervioso central, hiperdia memoria, dolor de cabeza frecuente asociado a depresión. Son pacientes que generalmente pierden el trabajo, pierden la pareja, etc. Tienen una calidad de vida muy desastrosa en ese sentido. A nivel de piel aparece el xantoma eruptivo, que son placas rojas, que muchas de esas algunas pican, y consultan frecuentemente al dermatólogo por una urticaria, y no es urticaria, sino es que tiene los triglicéridos muy elevados. Y en los niños se ve más la presencia de lipemia retinalis y lógicamente el plasma lechoso. Pero son todos síntomas de hiperviscosidad. Y cuando hacemos una comparación, una tabla para diferenciar la forma familiar, la primera columna de la forma multifactorial, fíjense que acá la prevalencia puede ir a 1 en 600. Fíjense que acá principalmente se acumula kilomicrón, acá también kilomicrón, pero VLDL. En teoría el inicio es más en la adolescencia, en la forma familiar, y el otro en el adulto. Los síntomas son similares. Lo que sí cabe remarcar que la forma multifactorial, como frecuentemente se asocia con hígado graso, tiene riesgo cardiovascular elevado. Y el patrón en la forma familiar es recesivo, en la otra es poligénica, pero cuando vemos los genes son parecidos, ¿sí? Solo que acá le agregamos los SNPs de un score poligénico descrito por Hegel, que yo no voy a entrar en detalle, pero que participa o contribuye al factor poligénico de la hiperquilomicronemia familiar. Entonces, los genes canónicos, cuando uno elige el diagnóstico genético y va dirigido a encontrar la causa genética, está en lipoproteinipasa y en estos 4 fantásticos. Cuando vemos los porcentajes, el 80% está en la lipoproteinipasa, con mutaciones con pérdida de sentido, un 5% en ApoC2, un 10% en ApoA5. Colombia se caracteriza por tener una prevalencia importante de mutaciones con ApoA5, no tan marcada en Argentina. Y también tenemos un 1% de mutaciones con pérdida de sentido del MF1 y 5% el GPIH-BP1. ¿Qué sucede con las pancreatitis por hipertrigliceridemia? Este metaanálisis analizó distintas causas de pancreatitis por hipertrigliceridemia, mostrando la relación que tiene la pancreatitis por hipertrigliceridemia, provoca mayor mortalidad, provoca mayor severidad, mayor necrosis y mayor días de internación en unidad de cuidados intensivos. Lo que se traduce en forma práctica de ser más grave, cosa que no tenemos ese reflejo de triglicéridos elevados por encima de 1000 y el riesgo de pancreatitis y su severidad. Fíjense este trabajo francés multicéntrico de Lyon, Marsella y París, a 10 años de seguimiento. A la izquierda tenemos pacientes con quilomicronemia familiar y a la derecha pacientes con quilomicronemia multifactorial. Y fíjense lo interesante, analizan por estas curvas, conocidas como el nombre Kaplan-Meier, 2 situaciones. Una en rojo, aquellos pacientes que debutan con pancreatitis, hace un seguimiento a 10 años, y otra en negro que no debutan con pancreatitis, pero lo siguen a 10 años. Fíjense lo interesante que a 10 años de seguimiento se superponen las 2 curvas y los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, tarde o temprano, ya sea en el debut o al final, van a desarrollar pancreatitis. ¿Qué sucede con la forma multifactorial? También hacen el mismo análisis. Dicen, bueno, veamos 2 subgrupos, aquellos en rojo que tuvieron debut de pancreatitis y aquellos en negro que no tuvieron debut de pancreatitis. Y fíjense que en negro, los que no tuvieron debut de pancreatitis no lo hacen. No lo hacen ni al principio ni al final. Ahora, los que tuvieron debut de pancreatitis en la forma multifactorial poligénica, lo terminan haciendo a los 10 años. Y si vemos la altura, si pusiéramos como una regla, ¿no? La altura de esta curva de las pancreatitis en la forma multifactorial es similar a las pancreatitis de la forma familiar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la forma multifactorial, como su prevalencia es 1 en 600, probablemente en el consultorio o en el hospital veamos más este tipo de pancreatitis que en la forma familiar, que es de baja prevalencia.
Si bien la pancreatitis es patognomónica en la forma familiar, al ser de mayor prevalencia la forma multifactorial, vamos a tener tarde o temprano, el transcurso de 10 años, la pancreatitis. En este mismo trabajo igual hice un cálculo de incidencia y lógicamente la incidencia en la forma familiar es de 8%, en cambio en la forma multifactorial es 1%. Pero este análisis de curva me parecía interesante compartirlo con ustedes porque lo tenemos que diferenciar en la clínica. Y para diferenciar un síndrome de otro tenemos que utilizar subrogantes lipídicos. Y uno de ellos es la ApoB, algo tan simple y no tan costoso como la ApoB permite diferenciar esta pirámide de diagnósticos posibles de dislipemia. Sabemos que en los pacientes con diabetes la ApoB puede estar normal, en la forma conocida como hiperlipidemia familiar combinada está generalmente aumentada, en la disbeta-lipoproteinemia está normal o baja, en la forma multifactorial está normal o ligeramente aumentada, y lo interesante es que en la forma familiar la ApoB está generalmente baja. Entonces, la ApoB sirve para diagnóstico y para pronóstico. ¿Sí? ¿Por qué para pronóstico? Porque lo sabemos muy bien, desde el punto de vista cardiovascular, que determina número de remanentes y número de lipopartículas. Entonces, la ApoB sirve como diagnóstico y como para pronóstico. Hay otros cocientes, como la relación triglicéridos-ApoB por encima de 10, o triglicéridos-colesterol por encima de 2,2 si es en milimoles, o más de 5 si es en miligramos por decilitro. Y como valor de corte, tomemos la ApoB por debajo de 0,60. Un trabajo publicado por el grupo de Málaga, de Valdivieso, plantea este cociente por ultracentrifugación. A la izquierda tenemos kilomicrón, a la derecha VLDL, y en el kilomicrón y el VLDL se mide el triglicérido y se calcula el cociente. En esta tabla, este cociente, cuando se obtiene un valor de corte de 4,5, fíjense la sensibilidad de 89 y la especificidad de 100, nos permite tener una buena capacidad diagnóstica. Y en una curva ROC, fíjense que esta relación triglicéridos kilomicrón y VLDL por encima de 4,5 es significativo, con un 99% de curva ROC. Ahora, otro subrogante sería la actividad lipoproteinipasa. Este trabajo de Matilde Di Filippo, del grupo de Philippe Moulin de Lyon, ya publicó en el 2014 este trabajo en el cual comparaban en color negro pacientes controles y en gris aquellos con hipertrigliceridemia severa, ya sea forma familiar o multifactorial. Lógicamente, acá tenemos en esta barra horizontal de menor a mayor la actividad de la lipoproteinipasa medido post-heparina, medida en micromoles por minuto. Y fíjense que en color gris tenemos los pacientes con hipertrigliceridemia severa, sobre todo la forma familiar, está más en el extremo izquierdo. Ahora, la forma multifactorial generalmente está en el medio y no necesariamente a la izquierda. O sea, quiere decir que la forma multifactorial puede tener actividad de lipoproteinipasa normal o levemente disminuida. Cuando se compara igual la actividad entre estos dos subgrupos, la forma familiar versus la multifactorial, la familiar tenía 7,3 versus 36,5 la forma multifactorial. Reciente trabajo del grupo Valdivieso, son 2 cortes de pacientes, compara de nuevo la actividad en 2 cortes, una en la forma familiar versus la multifactorial, y vemos la imagen en espejo en la segunda corte. ¿Qué observamos? Que la actividad de lipoproteinipasa es plana en comparación con la multifactorial. Lo mismo que encontró Matilde y Filippo en la publicación de Philippe Moulin. Y ellos obtienen como valor de corte, ¿sí?, a través de una curva ROC, 25% de la actividad lipoproteinipasa, que eso, 20%, que eso representa 25 miliunidades por mililitro minuto. Lo interesante que ellos proponen este algoritmo, vamos a tratar de analizarlo juntos. Paciente con hipertrigliceridemia severa, hago el screening con el score que es conocido como el score de Moulin. Si después de tener un score elevado le hago el test genético, me da la mutación bialélica, bingo, llego al síndrome de quilomicronemia familiar. Ahora, si hago el score de Moulin, me da elevado y no tengo la mutación bialélica, si tengo variantes BUS,
y tengo alta sospecha, voy a la actividad lipoproteinipasa y si esa actividad lipoproteinipasa es plana, puedo llegar al mismo diagnóstico de quilomicronemia familiar. Acá aplicaría el término todos los caminos conducen a Roma, la mutación bialélica y la actividad plana del lipoproteinipasa. ¿Sí? Entonces, fíjense la utilidad que tiene medir la actividad lipoproteinipasa para llegar al diagnóstico. Un trabajo interesante del grupo de Quebec, comparan forma familiar en primera columna con la forma multifactorial y analizan los parámetros de esteatosis. Ustedes sabrán que para esteatosis utilizamos dos parámetros, uno que es el CAP-score, que es un parámetro de porcentaje de grasa hepática medido por un aparato que se llama FibroScan, y el KPA, que te da el grado de fibrosis, si tiene o no NASH o si tiene fibrosis avanzada. Pero fíjense el CAP-score, por encima de 280 quiere decir que tiene esteatosis. El porcentaje de esteatosis es mucho mayor de forma significativa. En la forma multifactorial, 73% versus 42% de la forma familiar. Entonces, la multifactorial coexiste con mayor prevalencia de esteatosis que la forma familiar. Y cuando analizamos la tasa de recurrencia de pancreatitis, ¿sí? Fíjense que cuando tengo la tasa, el CAP-score elevado en 280, ¿sí? Observo que puede ser un pronóstico de la forma familiar, porque tiene 62%, aunque son 5 pacientes, de riesgo de pancreatitis recurrente. O sea, es raro que aparezca la esteatosis, pero cuando aparece puede indicar pancreatitis recurrente. Igual hay un solo estudio, es ese, pero lo quería remarcar porque es el único que analizó la grasa hepática en estos dos síndromes. ¿Cuál es la utilidad del score clínico y genético? Y bueno, recién lo mencioné, el score de Philippe Moulin. Este score publicado en el 2018. Es un trabajo francés e italiano. Y ellos proponen estas distintas variables para llegar a un diagnóstico clínico bioquímico. Primera línea, triglicéridos por encima de 880, si tengo en 3 oportunidades, le doy 5 puntos. Si en algún momento supera el doble, 1760, le doy 1 punto. Ahora, ojo, si en algún momento los triglicéridos estuvieron por debajo de 175, le resto 5 puntos. Descartando causas secundarias, excepto embarazo y anticonceptivos, le doy 2 puntos. Pancreatitis, 1 punto. Dolor abdominal recurrente, 1 punto. Descarto hiperlipidemia familiar combinada, 1 punto. La falta de respuesta a los hipolipemiantes, le doy 1 punto. Esto es importante porque, más que mal, cualquiera de los hipolipemiantes, sea estatina, fibratos, omega 3, en algún punto actúan sobre el lipoproteinipasa. Entonces, que no respondan al hipolipemiante quiere decir que realmente hay un déficit severo. Los síntomas, de acuerdo al inicio de la edad, cuanto más joven, más puntos. Y acá hago sumas y restas. Si me da más de 10, digo que es altamente probable que el paciente tenga quilomicronemia familiar. Hay factores de ajuste que nosotros en el algoritmo que publicamos en el 2021 lo proponemos, que es que tenga el índice de masa corporal bajo, pues son pacientes delgados. Recordemos que cuando ingieren más de 20 gramos de grasa, ya hay un aumento severo de triglicéridos y un riesgo de pancreatitis. Y también la disminución del LDL colesterol. Lógicamente, esto se explica porque al tener un déficit de lipoproteinipasa no convertimos el VLDL hacia LDL, entonces el LDL colesterol está generalmente muy bajo. ¿Sí? Son dos factores de ajuste. Hay otro score publicado por el grupo canadiense, el grupo de Gele, de Brisson, en la cual proponen, no se ve bien la tabla, pero simplemente lo traigo a mención porque propone también la edad, pancreatitis, pero en este caso pondera pancreatitis de acuerdo al número, le da un puntaje, cuanto más pancreatitis, más puntaje. El índice de masa, cuanto más bajo el índice de masa, más puntos. La ApoB, estratifica la ApoB, va de mayor a menor, cuanto menor nivel de ApoB, más puntos. El nivel de glicerol, cuanto menor nivel de glicerol, le da más puntos. La hiporrespuesta al tratamiento y
Sumando y restando, si le da más de 9, consideramos que es un score definitivo. El problema de este score es que utiliza glicerol, que no se utiliza en un laboratorio común. Y traigo mención este editorial de Gelle, que me le había pasado Pablo, y que es un tema interesante para debatir, que Gelle plantea el concepto de kilomicronemia refractaria sostenida, planteando que son cuadros clínicos similares a síndrome de kilomicronemia familiar, pancreatitis a repetición, sin evidencia de variable bialélica. Esto sería como que tenga la oreja de burro, cara de burro, me esté faltando la cola, porque no tengo la mutación bialélica. Segunda posibilidad serían pacientes con síndrome de kilomicronemia multifactorial, variantes patogénicas heterocigotas, un alto score poligénico, son un patrón más severo. O la tercera situación en pacientes con síndrome de kilomicronemia con muy baja actividad de lipoproteinipasa. Cuarta situación, anticuerpos antilipoproteinipasa. Otra situación sería por mecanismos no mendelianos. Y se cree que el 10% de los pacientes con síndrome de kilomicronemia, en este caso multifactorial, serían refractarios y tendrían un beneficio potencial de la inhibición de la ApoC3. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a comenzar ahora con la terapia, y la terapia toda es inyectable. Y tenemos por un lado los antisentidos que actúan en el núcleo. Fíjense, en este gráfico tenemos como este cepillo de color negro que se inserta, es una simple hebra que se inserta en forma antisentido al ARN mensajero, y al insertarse de forma antisentido activa esta ARNasa que está en color naranja, y cuando está dirigida a target específicos bloquea la síntesis a nivel nuclear. Pero recordemos, los oligonucleótidos antisentidos es una simple hebra y actúa en el núcleo. ¿Qué pasa con las pequeñas moléculas de interferencia de ARN, conocido por su sigla en inglés siRNA? Son moléculas de doble hebra. Fíjense que acá en color verde es la hebra sentido y en color azul o celeste es la hebra antisentido, que se unen esta doble hebra, un complejo multiproteico en el citoplasma, conocido como complejo RISC, y al insertarse la doble hebra después se libera, ¿sí? Se despega, digamos, la hebra sentido y queda la hebra antisentido, y actúa de la misma forma bloqueando en este caso la síntesis de proteínas target, pero actuando en el citoplasma, ¿sí? Entonces, dentro de los objetivos, como vimos previamente, está inhibir la ApoC3. ¿Y por qué es interesante inhibir la ApoC3? Si yo bloqueo la ApoC3, sabemos que la ApoC3 actúa sobre síntesis, entonces al bloquear ApoC3 disminuye síntesis. Sabemos que estamos pensando en pacientes en kilomicronemia familiar, al cual la lipoproteinipasa no funcionaría, pero dejaría permeable, ¿sí?, la acción que tiene la ApoC3 sobre la vía que no depende de lipoproteinipasa y que sí depende del catabolismo de receptores a nivel hepático. Entonces, al dar un anti-ApoC3, disminuyo síntesis y mejoro el catabolismo, pero es un catabolismo independiente de lipoproteinipasa, es un catabolismo dependiente de receptores. Dicho esto, les presento el volanesorsen, que es un oligonucleótido antisentido, actúa en el núcleo, simple hebra, bloqueando la síntesis de ApoC3. Y dos estudios, el estudio APPROACH, 33 pacientes con volanesorsen, 33 con placebo a 52 semanas, y bajaba un 84% a 3 meses la ApoC3 y 77% los triglicéridos a 3 meses. El estudio COMPASS en la forma multifactorial baja 76% la ApoC3 y 71% de triglicéridos, 76 pacientes con volanesorsen versus 38 versus placebo. Lo interesante es que el volanesorsen ha mostrado bajar pancreatitis de forma significativa en el APPROACH, en la forma familiar, y también el estudio COMPASS, ¿sí? Y sumando los dos, reduce las pancreatitis recurrentes en los dos subgrupos. Lo interesante es que ahora tenemos el estudio OLE,
tanto el approach como el compass, ¿sí? El estudio LE, saben, el término LE quiere decir el seguimiento abierto. Y estos eran pacientes naïf de tratamiento entre 6, 12 meses y 2 años. Y fíjense cómo bajaba el porcentaje de triglicéridos en el transcurso de 2 años. Fue disminuyendo, ¿sí? Fue disminuyendo y podemos decir que se mantuvo en un 50%. Estos son pacientes en la cual tenemos en marrón más oscuro el approach y en un marrón más claro el compass, también a 3, 6, 12 meses y a 2 años, una reducción cercana a un 50% a 2 años, ¿sí? Pero recordemos que era un N muy pequeño, pero este es el único estudio abierto a 2 años, ¿sí? Ahora bien, cuando analizamos los subtipos de partículas, vemos que claramente el no HDL disminuye, aumenta el HDL, estos son distintos gráficos de barras con distintos meses. Hay un ligero aumento de LDL, probablemente a predominio del LDL grandilaxo, pero hay un ligero aumento de LDL, y lógicamente de ApoB. Y la ApoC3 disminuye, ¿sí?, de forma significativa. Que eso el gráfico que vimos era naif de tratamiento, en el approach, en el compass, también vemos la misma imagen, ¿sí? Hay una reducción del no HDL en un 40%, ApoC3 60%, en el compass cercano a 40% también, del no HDL y de 50% de ApoC3. Y el resto son imágenes similares. Bien, el Bolanesorsen también se aprobó en lipodistrofia, el estudio Broaden. De hecho, en Brasil lo tienen aprobado para lipodistrofia, porque la lipodistrofia, si bien es un déficit genético en la producción de leptina, que los endocrinólogos conocemos muy bien porque la leptina es una hormona que regula el apetito y también en parte el metabolismo lipídico. Entonces son pacientes con hipertrigliceridemia severa. En esos pacientes se realizó este trabajo y fíjense cómo baja de forma significativa el nivel de triglicéridos a 3, 6 y 12 meses a un valor cercano a un 60%. El Olacersen, que es, digamos, en este caso, es un antisentido, pero utiliza otro grupo químico, se llama las moléculas GalNAc, que eso evita un efecto adverso que tiene el Volanesorsen, que es la plaquetopenia. El Olacersen, en este caso, en este trabajo en hipertrigliceridemia moderada, baja de forma significativa también el nivel de triglicéridos, ¿sí? Y lo vemos también acá en la imagen inferior, más como un área bajo la curva. Existen hoy por hoy en estudio y está ongoing inhibidores del ARN a nivel citosólico de doble hebra que actúa en la síntesis de ApoC3 a nivel citosólico, ¿sí? Como lo vemos representado acá y lo vimos en el gráfico anterior, la cual se despega la hebra sentido y queda la hebra antisentido y bloquea la síntesis citosólica de ApoC3. Estos son dosis crecientes, ¿sí? Dosis crecientes del aro ApoC3, todavía no tiene nombre propio, en la cual la dosis que se está esperando, trabajando, es de 25 a 50 miligramos subcutáneos, se da cada 3 meses. Y fíjense la reducción de ApoC3 y de triglicéridos de forma significativa. Y estos son los pequeños estudios de corte en la cual vemos una reducción marcada de ApoC3 y bastante marcada de triglicéridos, cercano al 70%. El omitapide actúa sobre la síntesis, entonces al bloquear la MTP, si bloquea la MTP, no se va a acoplar el triglicérido a la ApoB, va a disminuir la secreción de VLDL, pero también va a tener el mismo efecto a nivel intestinal porque el triglicérido no se va a acoplar a la B48 y va a disminuir la secreción de kilomicrón. El único trabajo, como trabajo prospectivo, con dosis crecientes de lomitapide en pacientes con kilomicronemia familiar, fue publicado el 2022 por Ángelo Cefalú, y fíjense cómo en dosis crecientes de lomitapide baja la concentración de triglicéridos.
Pero al bloquear la MTP, ese triglicérido no se acopla a la ApoB y ese triglicérido se acumula bajo gota lipídica. Y al acumularse bajo gota lipídica hay un aumento de las enzimas hepáticas y algunos trabajos con FibroScan muestran un ligero predominio de fibrosis medido por KPA, que es un parámetro que me da el FibroScan. Vamos ahora a al otro target, que es la angiopoietina 3. ¿Por qué la angiopoietina 3? Porque si bien la angiopoietina 3 también actúa sobre síntesis, sabemos que la angiopoietina 3 actúa principalmente inhibiendo la lipoproteinilipasa, ¿sí? Pero si yo bloqueo por distintos mecanismos la concentración de angiopoietina 3, en ese caso voy a bloquear la secreción de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Fíjense este viejo trabajo, ya del 2020, en la cual se realizó en hipercolesterolemia familiar con evinacumab. ¿Por qué en hipercolesterolemia familiar? Porque bloqueaba la síntesis de ApoB. Y fíjense, ya se observaba en esta subpoblación una reducción de un 60% de triglicéridos con una reducción de un 80% de ApoC3. En lo que serían las mutaciones con pérdida de sentido, ¿sí? De las angiopoietina 3, fíjense cómo baja la concentración de triglicéridos, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen los carriers con pérdida de sentido de la angiopoietina 3, entonces disminuía la concentración de triglicéridos, disminuía la concentración de HDL y también de LDL colesterol. Por eso se lo está aprobado también en hipercolesterolemia familiar. Este es un trabajo que compara el evinacumab, un anticuerpo monoclonal contra la angiopoietina 3, a la izquierda síndrome quilomicronemia familiar, fíjense, no hay diferencia significativa, y a la derecha tenemos síndrome quilomicronemia multifactorial, ¿sí? En dosis única o en dosis creciente, y fíjense cómo es significativo, ¿sí? La reducción de triglicéridos. Esto se explicaría probablemente porque al bloquear síntesis, la forma multifactorial tiene algo de hiperproducción de ApoB como mecanismo compensatorio, entonces la angiopoietina 3 tendría más efectos sobre la forma multifactorial y no tanto sobre la familiar, porque digamos la forma familiar, el problema está en la lipoproteinipasa y digamos la angiopoietina 3 actúa sobre lipoproteinipasa, entonces de ahí podría ser la diferencia. Algunos trabajos como el Bupanesorsen, un estudio en GalNAc, de moléculas GalNAc de angiopoietina 3, antiangiopoietina 3, en dosis crecientes, fíjense cómo baja triglicéridos, cómo baja lógicamente la concentración de angiopoietina 3, y el Bupanosersen, perdón, baja acá, representado en este gráfico, las concentraciones de VLDL y también las de LDL, pero en forma menor la de LDL. Los ARO anti-angiopoietina 3, doble hebra, también actuando sobre el citosol. Son pequeñas moléculas de interferencia sobre síntesis de angiopoietina 3. Fíjense acá en dosis crecientes, cómo baja la concentración de angiopoietina 3 y también de triglicéridos y también de esteatosis en este trabajo. Entonces, como para concluir, podemos decir que el síndrome de quilomicronemia familiar y multifactorial son las causas más frecuentes de hipertrigliceridemia severa. El análisis genético es recomendado en todo paciente con el score de Moulin por encima de 10. Recordemos subrogantes como la ApoB, el LDL y índice de masa corporal bajo porque son orientadores al diagnóstico. La medición de la actividad lipoproteinlipasa es útil en casos dudosos. La inhibición de ApoC3 reduce triglicéridos plasmáticos y riesgo de pancreatitis aguda, tanto en la forma familiar como en la multifactorial, probablemente por mecanismos en la producción y en el catabolismo independiente a la lipoproteinipasa. La inhibición de la angiopoietina 3 reduce los triglicéridos plasmáticos solo en la forma multifactorial, probablemente por mecanismos relacionados a la producción, ¿sí? Perdón, por mecanismos relacionados a la producción y en menor medida al catabolismo de lipoproteinipasa. La inhibición de la MTP puede ser útil en las dos formas, pero presenta riesgo de esteatosis hepática y fibrosis, y todavía se abre un paraguas para ver qué sucede con respecto a las fibras. Dicho esto, muchas gracias por su atención.
Dejo de compartir Bueno, la Juan, pantalla. excelente como siempre disertación. La verdad que Gracias. muy, muy clara, muy completa. Yo por ahí, mientras Juan, quería, si querés contarle por ahí al resto de los médicos Sí, que están conectados desde la Sociedad Argentina de Lípidos, dentro de la página, digamos, cómo pueden ellos volcar si tienen algún paciente con alguna sospecha de síndrome de cáncer familiar, cómo nosotros interactuaríamos, qué se puede hacer. sí, bueno, hace prácticamente 2 años, desde la Sociedad Argentina de Lípidos, eh, lanzamos un programa de screening. Uno puede entrar en la Sociedad de Lípidos y hay un formulario de preguntas. Todas estas preguntas están orientadas a este score de Mulan y uno va completando las respuestas y si llega a más de 10, nos llega a nosotros automáticamente un correo en la cual detectamos a aquel paciente que es candidato a análisis genético. Ahí lo contactamos generalmente a Santiago, a Santi. Si es de Buenos Aires, sobre todo, lo contacta el paciente y tratamos de organizar con algún médico de cabecera o si puede venir a Buenos Aires que lo vea algún lipidólogo para hacer ya el análisis genético, pero hacemos el primer análisis, el primer filtro a través de este formulario. Y la verdad que a través de este método hemos detectado pacientes. Recordemos que esto es una patología de baja prevalencia, pero nosotros creemos que la prevalencia es mayor que la que se cree. Y es de acceso gratuito. El laboratorio PTC Therapeutics nos proporciona en aquellos pacientes que tienen score de Mulan por encima de 10, nos proporciona el kit, que es un kit de saliva. En Argentina se trabaja con saliva, en Colombia se trabaja con análisis de sangre, pero se obtiene el ADN de la misma forma. Entonces, ellos se encargan de provisionarnos el kit y lógicamente de retirar el kit e informarnos en el transcurso de mes y medio, o máximo 2 meses, el resultado genético. Y ahí de nuevo intervenimos nosotros en la Sociedad de Lípidos para orientar al paciente o al médico de cabecera y bueno, orientar con el tratamiento. Sí, Tenemos dos preguntas, no sé si vale, hay una de Walter, de hay Walter una Mazón. sí, hay una de Walter Mazón en el chat, que bueno, primero te felicita Juan por la disertación y la pregunta es, relación temporal entre diabetes y evento lipídico en contexto de diagnóstico de síndrome de hiperquilomicronemia. Micronemia, sí. Sí, a veces se confunde, ¿viste? Que silomicronemia con hipercolesterolemia. Sí, Bueno, esto es un dato interesante y acá viene el trabajo que publican el centro de Lyon, el centro de Marsella, el centro de París. Ellos tienen un programa nacional de quilomicronemia familiar y en ese seguimiento a 10 años observan que los pacientes con quilomicronemia familiar, la forma recesiva, mutación bialélica, generalmente desarrollan la diabetes posterior al evento lipídico. O sea, evento lipídico me refiero a pancreatitis por hipertrigliceriemia. Entonces, sabemos que hay un tipo de diabetes que se llama diabetes de tipo 3, ¿sí? Que no es ni la 1 ni la 2, es la diabetes de tipo 3, que se produce por pancreatitis por hipertrigliceriemia o por noxas en la célula beta, ¿sí? Noxa me refiero en este caso a radicales libres, ácidos grasos libres que van lesionando, ¿sí? El páncreas endocrino en este caso. Recordemos que las pancreatitis generalmente afecta al páncreas exógeno, pero cuando afecta al endocrino se considera diabetes de tipo 3. Entonces, para responderle a Walter, la diabetes en la forma familiar siempre es posterior a la pancreatitis por hipertrigliceriemia. En cambio, en la forma multifactorial, la diabetes puede ser antes, puede ser durante la pancreatitis o después. Puede ser de las tres formas. Lo que nunca voy a encontrar en la forma familiar, nunca, es diabetes antes del evento lipídico. Y ese me parece que es un dato secuencial que uno debe interrogar a los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa y diabetes, porque el hecho de que tenga diabetes no descarta la forma familiar. Lo que uno tiene que ver es simplemente la secuencia, ¿sí?, de la historia. Hola Juancito, felicitaciones, como siempre, un placer Gracias. escucharte. Gracias. Mi pregunta es,
algo que nos cuestionamos muchas veces es que la aprobación de este fármaco para el síndrome de quilomicronemia familiar, su forma monogénica, está atado a un diagnóstico genético. Sí. Lamentablemente, nosotros vemos y tenemos pacientes que tienen 8, 9, 10 casos de pancreatitis, hipertrigliceridemia severa, y tienen los 5 genes negativos. Sí. Y si hoy la ALMAT y otros entes reguladores como en Europa está asociado a la aprobación solamente si tienes la demostración de la mutación bialélica autosómica recesiva. Eh, Estamos como un poco atados de pies y manos en función de que, como planteaba Hegel, la quilomicronemia refractaria hacen que vos dirías, bueno, a priori este paciente lo tiene, pero bueno, cuando haces el estudio genético que te da negativo, te quedas sin opción. Entonces, me Exactamente. parece que hoy por hoy quizá nutrirse de actividad de hiperproteína lipasa y tratar de buscarle la vuelta por algún otro lado, creo que al margen de que es poco probable que haya otros genes, aunque existe la posibilidad, y las técnicas son bastante sofisticadas como para que no se te escape alguna variante patogénica. Sé que a vos te ha pasado igual que a mí de tener pacientes que uno está buscando la aprobación del fármaco sin tener la mutación demostrada. ¿Qué te parece ese tema? Sí, yo creo que es un tema que se abre a debate y creo que es lo que se viene, este concepto de quilomicronemia refractaria, porque nos permite englobar en forma práctica eh, la severidad de la enfermedad, porque, y esto lo sabés muy bien vos, Pablo, que sos también experto en hipercolesterolemia, y de ahí viene ese famoso concepto con hipercolesterolemia familiar de que no tratás genética, sino tratás riesgo cardiovascular, ¿sí? O sea, tratás severidad de enfermedad. Independientemente de la genética, vos no tratás la genética, tratás la severidad. Entonces, acá pasaría de la misma forma. Acá vos tratás la severidad del cuadro clínico. La severidad del cuadro clínico, en cierta forma, puede ser independiente de la mutación bialélica o no. Tenga o no tenga la mutación bialélica, hay formas severas en la forma multifactorial, hay un subgrupo de pacientes que tienen actividad plana de lipoproteinipasa. Y fíjate en la curva esta del seguimiento a 10 años, en la forma multifactorial, en 10 años terminan haciendo pancreatitis recurrente, y es tal vez una forma hasta poligénica. Ahora, un paciente con pancreatitis recurrente que hace diabetes de tipo 3, que hace mala absorción, por más que no tenga la mutación bialélica, debería recibir la medicación, porque hasta ahora es la única medicación que ha mostrado bajar pancreatitis recurrente. Entonces, yo creo que el englobar con este concepto de pancreatitis refractaria sostenida, perdón, pancreatitis, quilomicronemia refractaria sostenida, nos permite a nosotros los clínicos ubicar este como subgrupo de paciente independientemente que tenga o no la mutación bialélica en una población de alto riesgo que debería beneficiarse con el tratamiento farmacológico. Y lógicamente la actividad lipoproteinipasa nos da un argumento más. De hecho, en Francia ellos se reúnen, ellos aprueban el fármaco con mutación bialélica o, perdón, mutación bialélica, riesgo de pancreatitis, que es muy difícil de definir el riesgo de pancreatitis si tuvo una pancreatitis o 3, pero el tercer factor en Francia lo aprueban con actividad lipoproteinipasa plana. O sea, puedo llegar a la aprobación con riesgo de pancreatitis y actividad lipoproteinipasa plana, o riesgo de pancreatitis y mutación bialélica. En cierta forma coincide con el algoritmo que propone el grupo de Valdivieso. Nosotros en Argentina contamos con la suerte del equipo de Gaby Ver, que ellos hacen la actividad lipoproteinipasa y nos permite a nosotros tener una alternativa. De hecho, yo tuve una paciente que tuvo 3 pancreatitis o la diabetes posterior a las pancreatitis. No le encontré la mutación bialélica, pero la actividad está plana y bueno, está aprobado el medicamento, pero bueno, tarda en llegar como todas las cosas tardan en llegar en Argentina.
Así que yo creo que esos pacientes necesitarían sí o sí la aprobación del fármaco, independientemente de la genética. Silvina, no sé si vos tenías una pregunta, y después está el doctor Francisco Tama. La mía es muy simple. Bueno, una, felicitar a Juan que siempre sus clases van avanzando en información y en realidad lo que quería es si podías repetir los índices triglicéridos sobre HDL, el valor, triglicéridos sobre ApoB, que ahí me quedé. Sí, Pero en realidad es más de 5 sí, medido por milimol o más de 2,2 medidos por miligramos por decilitro. Y sí. si Y el no, sobre, el ApoB como valor de corte, el ApoB por debajo de 0,60 y el índice pero es por ultracentrifugación que propone Valdivieso, que es en el numerador tenés triglicérido de kilomicrón y en el denominador triglicérido con VLDL. Si esa división te da 4,5, sería altamente pronóstica de kilomicronemia familiar y no de la forma multifactorial. claro, igual los más prácticos en clínica serían los dos primeros, que son valores que Sí, habitualmente podemos medir. Perfecto. exacto, sí, sí. Gracias. No, Gracias, Juan. gracias. Doctor Francisco Tama, Viteri, si quiere hacer la pregunta. Sí, muy buenas noches, profesor Nogueira. Muchísimas Hola, gracias por darme la oportunidad de poderle preguntar al profesor. Si ¿cómo bien es estás? cierto, en las formas de síndrome de kilomicronemia familiar versus síndrome de kilomicronemia multifactorial, yo no sé si esto se refiere a la antigua clasificación de Friedrichson y Lewis, modificada por la OMS, de que la familiar sería fenotipo 1 y la multifactorial sería fenotipo 5. Sí, si uno se pone purista en esa clasificación, podría decir que sí. A ver, eh, tenemos también otro síndrome que es la hipertrigliceridemia familiar, ¿sí? Porque esa yo creo que aplicaría más al 5 que el ejemplo de la multifactorial. Porque originalmente se dice que una es más kilomicrón y la otra es más VLDL, ¿sí? Ahora, en la multifactorial tenés los dos, VLDL y kilomicrón. En cambio, la hipertrigliceridemia familiar, que es otro síndrome poligénico, es más VLDL. Entonces, yo creo que este concepto de kilomicronemia multifactorial no sé si lo reclasificaría dentro de esa tabla de Frederickson. Sí, me parece como un síndrome aparte, en la cual tenemos VLDL y kilomicrón, ¿sí? En cambio, en la forma familiar tenemos kilomicrón. Frederickson hizo la clasificación, lamentablemente la clasificación de Frederickson Lee Lewis fue una clasificación hecha por los años 70 Sí, y sí. fue modificada constantemente por la OMS, estamos de acuerdo, ¿no? Pero en el fenotipo 1, donde hay un déficit de actividad de LPL, es lo que usted se refiere, y los conocimientos actuales, es que es una hiperactividad de ApoC3 o un déficit de ApoC2, que llevaría pues también a una disminución de la expresión y de la actividad metabólica de la LPL. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo pienso que más bien sería lo contrario, que el síndrome de kilomicronemia familiar expresaría un fenotipo 1 que es más kilomicrones, pero no hay VLD. ¿Qué es lo que yo hago en la práctica, profesor? En mi práctica hago lo siguiente cuando me encuentro con un paciente con hipertrigliceridemia, le mando a determinar triglicéridos totales y kilomicrones. Si yo me encuentro que la hipertrigliceridemia es a expensa de hiperkilomicronemia, estoy en un fenotipo 1. El problema es, ¿qué tiene el paciente? ¿Síndrome de kilomicronemia familiar o síndrome de kilomicronemia multifactorial? ¿Cómo yo lo determino si es multifactorial? Poligénico es la edad, pues. Los poligénicos se expresan a partir de los 20 años. Las familiares se expresan a partir de recién nacidos, niños con pancreatitis aguda. Entonces, eso es una forma en que en la práctica podemos dar el diagnóstico. Porque los fármacos que se usan actualmente, 14.113 euros cuesta una aplicación de volanusorsen de 285 miligramos, creo que tiene, en 1.5 mililitros. 14.000 euros. Vamos a la práctica. Esto es impracticable. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo el tratamiento dietético. Primero tengo que determinar el genotipo, porque el fenotipo ya lo tengo.
El fenotipo ya lo tengo en la práctica, pero tengo que determinar el genotipo. ¿Cuál es el genotipo? Lo que decía el colega anteriormente que me precedió, estamos atados a un diagnóstico genético. En mi país no hacemos estudios genéticos en el Ecuador, entonces tenemos que mandar la muestra de sangre al exterior que nos cuesta $1.500. Entonces Sí, nos quedamos en la retórica y yo tengo muy claro pues que el síndrome de kilómetro familiar es 1 por 1.000.000 de nacidos vivos. No sé si usted me va a contradecir que la forma multifactorial es una sobre 500 o una sí. sobre 600. A ver, la estadística plantea eso, ¿no? De 1 en 600, 1 en 500 y la otra 1 a 3 por millón. Pero bueno, hay poblaciones o subpoblaciones en Quebec, se ha encontrado un poco más. Ahora, independientemente de eso, de la prevalencia, hay un tema que tiene que ver con la eficacia, por lo menos en adultos. Yo sé que en pediatría o en adolescentes tal vez es un poco más accesible la adherencia a la dieta, porque no es que la dieta no sea eficaz, es eficaz, pero en el adulto, adulto profesional que trabaja como cualquiera de los otros países latinoamericanos, mañana, tarde y noche, que come afuera, etcétera, es insostenible mantener una dieta de 20 gramos de grasa por día. Es insostenible, incompatible con la vida. Y hasta ahora, fíjate vos que en las curvas del Bolaños en el estudio OLE, que es el estudio abierto, ese porcentaje de 70% baja a 50%. Sería como el estudio abierto, de 70 a 50 el descenso de triglicéridos. A pesar de haber mermado, disminuido el nivel de triglicéridos, se mantiene la reducción de pancreatitis. Se mantiene la reducción de pancreatitis. No nos olvidemos que también la ApoC3 tiene una acción proinflamatoria. Entonces, es una posibilidad de decir, bueno, aparte de bajar los triglicéridos, bajar riesgo de pancreatitis por el triglicérido per se, también puede ser que al bajar la producción de ApoC3 baje también el riesgo inflamatorio sobre pancreatitis. Pero fíjense, de 70 a 50, que sería más un estudio de vida real, porque al principio se da semanalmente la medicación, después se da cada 15 días, y en el estudio OLE se hace cada 15 días. Y hay otro estudio que no lo traje a mención, que es de un estudio inglés, que ellos inicialmente lo hacen cada 15 días. Y en ese estudio inglés, publicado este año, mantienen también 50%, pero observan la misma reducción de pancreatitis. Entonces, hay un tema ahí, yo coincido con vos que es muy caro, pero hasta ahora, por la evidencia, la verdad que es insostenible en el adulto mantener la dieta y por el momento la única evidencia que tenemos es el Bolaños-Orsen y hasta ahora ha mostrado reducir pancreatitis. ¿Sí? Tenemos una última Vamos pregunta a la de última Maribel pregunta. Araujo, doctora, y con esto ya vamos terminando. No, que decía que más que preguntas quería hacer comentario por si había pediatras escuchando o por si le llegan adolescentes. En pediatría, como dice Juan, usamos dieta bien restringida en grasas y no todos los pacientes necesitan el mismo grado de restricción. Con respecto al diagnóstico, por supuesto que el diagnóstico genético, como a todos nos encanta, pero si no tenemos diagnóstico genético, nos manejamos, como decían recién, con el diagnóstico clínico. El síndrome de quilomicronemia, el familiar es como, creo que en la práctica clínica es más severo, nosotros vemos menos poligénicas, pero es bastante claro con el perfil lipídico y el estudio de kilomicrones rutinario. Tampoco usamos mucha más cosa, con eso nos alcanza para hacer diagnóstico. Después, cuando en algún momento, ahora tenemos más acceso a estudios genéticos, pero cuando hemos podido comparar con el diagnóstico clínico con el diagnóstico genético, tenemos una alta correlación. Un comentario con respecto al score, que en pediatría por ahí no hay que ser tan estricto con el valor de 10, como hay algunos detalles dentro del score que en pediatría no tienen utilidad, como la respuesta al medicamento, porque en pediatría no usamos muchos fibratos. Entonces un score de 9 nos ha dado positivo en pacientes, o sea, un score de 9 que descartaría o haría menos probable el diagnóstico,
coincidió con pacientes con estudio genético positivo, con APOC2. Las deficiencias de lipoproteína lipasa nos dieron valores más altos, pero bueno, son igual síndrome de quilomicronemia familiar. No, nada, recalcar el tema de la dieta, que yo creo que, bueno, no les voy a enseñar a ustedes, pero quizá con más entrenamiento. La verdad es que en pediatría adhieren bien a la dieta. Hemos tenido pocos pacientes con pancreatitis a repetición, porque por ahí no están siempre perfectos, pero no hacen pancreatitis, que es importante. Y la respuesta, la verdad es que es igual. Los medicamentos no han superado la respuesta de la dieta cuando se cumple la dieta. Bueno, gracias Maribé por tus comentarios y tus aportes. Bueno, lamentablemente nos quedamos ya con tiempo para cerrar. Quedaron algunas preguntas en el chat muy interesantes que, bueno, Patricio ahora las va a leer y cualquier cosa pueden contactarse con él, la doctora Clos o el doctor Ábalos, pero tenemos que darle cierre por el horario. Agradecemos a todos, bueno, a Patricio, fundamentalmente, que nos dio tal excelente disertación, como dijo Maribé, cada vez que nos habla con nuevo material actualizado y de tanta claridad que Gracias. tenemos preguntas al final, ¿sí? Gracias, Bueno, Valeria. muchas gracias Patricio, gracias a ustedes por conectarse en este horario, este día, y los esperamos el mes que viene, que va a ser el último Ateneo del año, que va a ser el lunes 20 de noviembre. Ahí vamos a contar con la disertación del doctor Diego Lucero, que trabaja en el NIH, y él nos va a hablar un poquito acerca de los avances en la búsqueda de nuevos genes en el metabolismo de las lipoproteínas, de la biología molecular a la interpretación clínica. Vamos a tratar de hacer un mix ahí. Así que un tema súper interesante para seguir ahondando, abriendo ¿no? nuestra cabeza, formándonos, investigando y bueno, los invitamos y los esperamos el último Ateneo de noviembre. ¿Sí? Muchas gracias a todos Gracias. por conectarse. Chao, chao. Buenas noches.